Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 13 de septiembre. Quiero comentarles que en esta mañana estaremos abordando temas muy importantes referente a la salud, en este caso aspectos importantes que usted tiene que conocer sobre las enfermedades. Estoy hablando del Alzheimer, migraña y por supuesto viruela del mono, que ya se encuentra el segundo caso registrado acá en nuestro país. Y para ello, pues quiero comentarle además que me encuentro muy bien acompañada del doctor Emilio Salazar, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, una alegría estar esta mañana. Mire cuántos temas tan interesantes y que van a ser de una gran utilidad para todos que vamos a abordar en este programa. Excelente, y bueno, damos inicio a nuestra entrevista. Queremos conocer de palabras del doctor qué es el Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que data desde 1906, el primer caso que fue descrito por el doctor Alzheimer de una paciente, una mujer de 56 años de edad que presentaba trastornos en sus funciones mentales superiores que se caracterizaban básicamente por pérdida de memoria y una serie de situaciones que hacían que tuviera una discapacidad para tener sus actividades cotidianas normales. Esta paciente tuvo una forma agresiva de la enfermedad y falleció a los 5 años, después de 5 años de padecer de esta enfermedad y hacer los estudios de biopsia, de patología en ese tiempo, encontraron que en su cerebro habían placas, habían ovillos, había acúmulo de ciertas sustancias en el cerebro que son la característica fisiopatológica de esta enfermedad. Y en honor a este doctor, que fue el primero que describió este caso, allá desde 1906, le llamamos la enfermedad de Alzheimer. Para poder explicar qué es una enfermedad de Alzheimer, queremos hablar primero de lo que es una demencia. Una demencia es la pérdida de las funciones mentales superiores. Y usualmente nosotros vemos a nuestros abuelitos, a las personas que están ya en una edad avanzada y de pronto nosotros podemos decir, que mi abuelito olvidó las llaves, es que mi abuelito no se acuerda qué cosa iba a hacer, o el abuelito llegó al cuarto y dice, ¿qué vine a hacer este cuarto? Y usted puede creer, o el mismo paciente puede creer que son cambios normales de la edad, pero no, el Alzheimer no es un cambio normal de la edad. Las pérdidas de las funciones mentales superiores no son cambios normales de la edad y básicamente la enfermedad de Alzheimer consiste en el depósito de dos proteínas entre nuestras células neuronales, que son el beta amiloide y la proteína tau. Pero básicamente lo que sucede es que cuando estas dos proteínas se están depositando en nuestro cerebro, las funciones cognitivas, las funciones mentales superiores se empiezan a alterar. Característicamente puede iniciar con pérdida de memoria, pero puede progresar de tal forma que se forme una enfermedad discapacitante, una enfermedad que limita las actividades de nuestros pacientes ya de una edad avanzada y que debemos prevenirla, reconocerla y tratarla de la mejor forma posible y no verlo simplemente como es parte de la edad, que estos cambios sean parte de la edad. Doctor, cuando usted menciona una pérdida de memoria, estamos hablando de ser progresivo. Exacto, es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva en el tiempo. El paciente puede empezar con pequeñas pérdidas de la memoria. De pronto, el paciente olvida para dónde se dirigía en las fases iniciales. De pronto puede presentar esa situación que no encuentra sus documentos, no encuentra su cartera, no encuentra sus llaves. Pero poco a poco la enfermedad va progresando, alterando las funciones mentales superiores. Porque todas estas funciones, la memoria, el cálculo, el análisis, el raciocinio, el juicio, requieren la integridad anatómica de nuestras neuronas. Y estas proteínas que por razones genéticas, es decir, hay un gen, que ya lo traemos ahí, un gen que puede predisponer a que nosotros presentemos una tendencia
a depositar este beta-amiloide y la proteína tau, pero también hay factores ambientales, factores modificables que tienen que ver con nuestros estilos de vida, pero en la medida que estas proteínas van afectando a nuestro cerebro, ya más adelante no solo es una pérdida de la memoria, y hablamos de las 4A, de los 4A en una condición clínica que evidencia la gravedad de esta enfermedad, que son la amnesia, que es la pérdida de la memoria, la agnosia, que es la incapacidad que los pacientes tienen de pronto de reconocer objetos aunque tengan una buena agudeza visual. Es decir, de pronto él no puede reconocer que esto es un vaso. Y luego viene la apraxia, que es la tercera, que es la apraxia, que el paciente pierde las habilidades motrices que ha aprendido. Por ejemplo, de pronto se le puede ser difícil conducir. De pronto, si este paciente tenía un trabajo manual, ya no lo puede hacer. Puede ser un paciente que tocaba la guitarra, tocaba el piano y pierde estas cualidades o estas capacidades aprendidas. Y finalmente la cuarta A es la afasia, que es la incapacidad para poder expresarse, para poder conversar adecuadamente. Entonces, como vemos, amnesia, agnosia, apraxia y afasia. ¿Y qué implica esto? Al perder las habilidades motrices, que de pronto él va a olvidar cómo cepillarse los dientes, él va a olvidar cómo tomar un baño, y por eso es una enfermedad discapacitante. Una enfermedad que lamentablemente cambia el estilo de vida y que por supuesto afecta arriba de los 65 años de edad. Esta enfermedad viene por el depósito de estas proteínas, y estas proteínas pueden empezar a depositarse incluso 20 años antes. Es decir, tiene que transcurrir un periodo de 20 años de que se esté depositando esta beta-amiloide y esta proteína tau para que empiece a dar el primer síntoma de la enfermedad. Excelente, doctor. ¿Cuáles serían otros síntomas de alerta que tendremos que estar atentos a, tal vez a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestras tías, de decir, bueno, vamos a hacerle un chequeo médico? Sí, también puede dar síntomas conductuales, trastornos en la conducta. De pronto usted le puede ver más irritable, sin una razón explicable. De pronto lo puede ver menos sociable, incluso cambia el estado de conducta porque puede tener depresión, ansiedad, insomnio, y de pronto pueden ser como poco expresivos o poco sociables, y usted puede ver qué grosero mi papá, qué grosera fue mi mamá al llevarme a un restaurante. Hay cambios conductuales, de pronto pueden salir con palabrotas. Excelente. Y usted dice, ah, no, pero él no es así, a menos que su paciente siempre haya sido así, una conducta normal, pero es un cambio muy importante también en la parte afectiva y en la parte conductual. Y hay que tenerlo en cuenta, es decir, si usted, televidente, ahorita que hemos mencionado todos estos síntomas, se acordó de su papá, de su abuelo, es mi obligación y mi deber recordar que no son del todo, es decir, fácilmente uno se confía y dice, ah, es por la edad que mi viejito está gruñón. No, tiene que tener una evaluación para hacer un diagnóstico y que para usted pueda tomar las medidas que sean necesarias, pertinentes, para darle una mejor calidad de vida a estas personas. Que esta enfermedad tiene una alta frecuencia, es más frecuente de lo que nos imaginamos. Se habla que en Estados Unidos cada 60 minutos se está diagnosticando una nueva persona que padece de esta enfermedad. Y la mayoría de los pacientes arriba de 65 años, se habla de hasta un 30% de las personas arriba de 65 años que pueden estar padeciendo de la enfermedad de Alzheimer, ya sea en una forma leve, moderada o severa. Ok, doctor, una persona con diagnóstico de Alzheimer tiene de promedio de vida de 4 a 8 años, pero depende de diferentes factores, puede tener hasta 20 años más. Sí, actualmente el Alzheimer es una enfermedad que desafortunadamente hay muchas cosas que pueden prevenir que usted padezca esta enfermedad,
cosas que tiene que hacer desde que es joven, adulto joven, pero cura no tiene. Sin embargo, lo importante es diagnosticar esta enfermedad. Porque ¿qué sucede? Si él pierde la capacidad de caminar o la capacidad de manejar, imagínense cuántas personas de tercera edad que han sido económicamente activas, altamente productivas, y todo lo vemos de pronto, ahí vemos, mire ese abuelito, esa abuelita manejando, ¿verdad? Yo quiero llegar a esa edad manejando, pero si este paciente no tiene su diagnóstico, puede tener un accidente de tránsito, puede ocasionar un accidente de tránsito, y actualmente, aunque no hay cura, al tener ya un diagnóstico, usted puede tener ciertas recomendaciones, como tener un cuidador en casa para esta persona, y hay 3 grupos de medicamentos que no le van a curar, pero le van a ayudar a que estos síntomas disminuyan un poco en frecuencia y intensidad. Los 3 grupos de medicamentos se clasifican en lo que son inhibidores de la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es un mediador, es un mensajero, es uno de los mensajeros que nos ayuda a que nuestro cuerpo, todas esas interacciones, da la orden para que el movimiento fino, etcétera. Entonces, este medicamento lo que hace es que este mensajero dure más tiempo en el cuerpo. El segundo grupo son los que regulan la actividad del glutamato, que es otro mensajero, otro neurotransmisor importante en la comunicación de neurona con neurona. Y el tercer grupo de medicamentos es la combinación de ambos, combinar ambos en una sola dosificación, y esto se lo estamos brindando a los pacientes con Alzheimer, aparte de los cuidados que tenemos que tener, más que todo cuidados personales. Hay personas incluso que son especialistas en cuidar a este tipo de pacientes. Doctor, cuando usted menciona medicamentos que ayudan a revertir efectos nocivos del Alzheimer, también tenemos algunos casos, no sé, usted me va a confirmar, de algunos medicamentos que lamentablemente afectan, le dan como amnesia. Sí, es correcto. Hay muchos medicamentos, sobre todo estos medicamentos que utilizamos a veces para controlar el sueño, tienen que ver con un poco de amnesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, por eso es importante hacer un diagnóstico completo, porque hay muchas cosas que podemos hacer para que ellos se sientan mejor, e inconscientemente, si no sabemos que tiene Alzheimer, podemos estar en una serie de situaciones dando medicamentos, alimentos o restringiendo alimentos que quizás para ellos son muy importantes y muy beneficiosos. Excelente. En el caso que comentan algunas personas que han tenido que recurrir a algún tipo de cirugía y les inyectan anestesia, ¿qué tanto afecta la anestesia? La anestesia pues realmente no tiene un alto impacto en la enfermedad del Alzheimer, sino que son más bien ciertos hábitos de estilo de vida y nutricionales que tienen que ver con esta enfermedad. Doctor, en la parte emocional, cuando ya tenemos con diagnóstico algún miembro de la familia con Alzheimer, ¿cómo poder lidiar con ellos? ¿Cuáles serían aquellos factores más importantes a tener en cuenta, ya que estamos conviviendo con una persona con Alzheimer? Lo importante es resolver los problemas de familia como familia. Pero imagínese que usted no tenía ni la menor idea de que su familiar tenía Alzheimer. De seguro usted ha estado luchando con el viejito, ha estado peleando, ha estado regañándolo, y usted de por sí ya está cansado de esta situación, pero ellos requieren nuestro apoyo al 100%, nuestra comprensión. La parte de la psicoterapia es un pilar siempre, tanto para la familia que tiene que lidiar con estas situaciones, como para el paciente. Es una situación bien compleja, es una enfermedad que no es culpa suya ni de nadie. Los genes ahí están, todos podemos tener algún gen que en una condición puede manifestarse. La herencia genética es una condición que usted trae una predisposición a depositar estas proteínas, pero hay muchas cosas en los estilos de vida que pueden ayudar tanto antes como cuando ya aparece la enfermedad.
el principal problema es cognitivo en nuestro cerebro. Entonces, todo aquello que le ayude a su cerebro a trabajar, a producir pensamiento, a tenerlo activo, le va a ayudar tanto desde joven, desde adulto, como a un paciente con Alzheimer. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿qué puedo hacer yo para evitar este riesgo de estas enfermedades? Estimular mi cerebro desde joven, ponerlo a trabajar. Y ahí hay varias opciones. Por ejemplo, están los juegos de la mente, el sudoku, de hacer cálculos. Está los juegos de los crucigramas. Los crucigramas son bien importantes, incluso para las personas que padecen la enfermedad. Yo he visto, a mí me impresiona ver gente que tiene el hábito de estar llenando crucigramas, que yo para eso soy malo, pero ese es un buen ejercicio mental. Están recurriendo. Un buen entrenamiento mental, porque el cerebro es vida, ¿verdad? Y así como nosotros vamos a ejercicio a entrenar y a que nuestros músculos crezcan, el cerebro hay que ponerlo a trabajar para que disminuya la probabilidad de Alzheimer. Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer en la rutina diaria. Por ejemplo, por lo general todos cuando nos vamos a la casa agarramos la misma ruta, la que ya sabemos que es la más rápida, ¿o no es cierto? O si vamos al trabajo ya sabemos, todos los días venimos a hacer una rutina por la misma ruta. Eso no debe ser así. Eso el cerebro, o no es cierto que a veces uno va manejando y está en automático, ya ni porque nos podemos tanto en la ruta que no necesitamos estar pensando. Entonces, una de las recomendaciones para la población que no tiene Alzheimer, para la población adulto joven, es poner a trabajar el cerebro, y eso incluye no tener rutina. Excelente. Y una forma de romper la rutina es irnos por diferentes rutas. Eso es un gran estímulo a nuestro cerebro. Excelente, doctor. Bueno, mire, el conocimiento es poder. Nos vamos inmediatamente a nuestra primera pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambien, porque ya retornamos con más de Enfoque. Vamos a entrar con el tema. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos hablando sobre enfermedades muy importantes, aspectos que usted tiene que tener en cuenta. Hablamos del Alzheimer y precisamente es momento de conocer aquellas causas que pueden revertir el Alzheimer. Estamos hablando de suplementos vitamínicos, estamos hablando de cambiar aquellos hábitos alimenticios, doctor. Mire, quiero hacer mención de que todo esto que vamos a hablar para el Alzheimer no solo es para el Alzheimer, le ayuda con un montón de enfermedades. Pero para ya caer en el tema que vamos a cambiar, quiero recordar los factores de riesgo de estas enfermedades degenerativas: hipertensión, obesidad, diabetes mellitus. Son enfermedades que son factores de riesgo para padecer Alzheimer y muchas otras enfermedades. Por tanto, el adecuado tratamiento de su presión arterial, el adecuado tratamiento, que usted sea un diabético controlado, compensado, la reducción de peso. Pero para todo esto, ahí viene el papel de tener nuevos estilos de vida, un ejercicio saludable, cardiovascular. Se habla de al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico todos los días. Pero usted puede hacer una rutina de lunes a viernes, y no es de que usted vaya a trotar y que vaya a hacer un montón de pesas, porque ese no es el ejercicio que necesitamos para prevenir este tipo de enfermedades, sino que es el ejercicio aeróbico, aquel ejercicio que va a perseguir
consumir las grasas que va a permitir que usted tenga eventualmente una disminución de peso, y esto es caminar. Usted puede caminar, si no tiene acceso a un gimnasio, basta con que usted salga a dar la vuelta en su residencia, en su comunidad, por al menos 30 minutos. La Organización Mundial de la Salud recomienda 8,000 pasos diarios, que eso los medimos pues con los dispositivos, con nuestros teléfonos, pero si no pueden medir los pasos, basta con que sean por lo menos 30 minutos de lunes a viernes. Si usted tiene acceso a un gimnasio, ahí hablamos de la banda sin fin, es decir, la caminadora, haciendo el comentario que si su peso es alto, si tenemos sobrepeso, nuestras rodillas se pueden lastimar. Eso no lo va a sentir hoy, no lo va a sentir el otro año, sino que si nosotros tenemos sobrepeso, es como una cadenita. Yo voy a caminar, voy a trotar, voy a correr, y mi rodilla, que es la articulación más compleja, más importante de todo el cuerpo, pero a la vez la más frágil por la complejidad, eventualmente se termina lastimando, y por eso hay una máquina que le llaman elíptica, que la diferencia entre una elíptica, una de las principales diferencias entre una máquina elíptica y la banda sin fin, es que la elíptica disminuye el impacto sobre la articulación. Excelente. Y luego vienen los factores dietéticos. Está demostrado que los niveles de ácidos grasos esenciales, que son los ácidos grasos que no podemos sintetizarlos nosotros mismos, son ácidos grasos, o son esa grasa que necesariamente tenemos que ingerirla al exterior. No toda la grasa es mala, pero ahí básicamente quiero hablar del ácido omega 3, que lo puede encontrar en suplementos con ácido omega 3, pero la forma más saludable es a través de los pescados, de la carne del pescado, del salmón, de la tilapia, que son ricos en omega 3 y muy importantes. Y no digamos los suplementos vitamínicos. Hemos encontrado que el depósito de estas proteínas también está presente en los pacientes que tienen déficit de vitamina D. Usualmente la vitamina D, ¿de dónde la produce el cuerpo? La sintetiza a través de la exposición a la luz solar, y básicamente todas las vitaminas tienen muchas funciones, pero la vitamina D la hemos asociado que es la que permite el depósito de calcio en el hueso, y la podemos ver como una vitamina quizás que no tiene mucha importancia, pero también se ha medido en pacientes que han llegado a padecer Alzheimer, que han tenido dosis bajas de vitamina D o niveles en sangre bajos de vitamina D. Por eso es importante tener un suplemento de vitamina D, así como también de estas vitaminas neurotropas como todas las del complejo B, el zinc, y una nutrición cardiosaludable, balanceada, disminuir la ingesta de carbohidratos, porque en un vaso de una bebida carbonatada, ahí es como que usted esté tomando 16 cucharaditas de azúcar en un solo ratito. Bueno, ¿por qué no hablar de las donas? Usted necesita caminar 6 horas para eliminar todas las calorías que nos disfrutamos ¿cuánto nos tardamos en comernos una dona? Un par de minutos. 2 minutos. Y tiene que ir a caminar 6 horas solo para consumir todas esas calorías. Tenemos que tener un equilibrio, y no le digo no coma donas, pero hay que hacerlo con moderación, así como con todo el resto de nuestros alimentos. Tenemos que buscar alimentos saludables, alimentos que no tengan preservantes, que no tengan muchos químicos, sino que alimentos que sean naturales, verduras, hortalizas, y evitar las carnes rojas. Las carnes rojas, mientras más cocido está, todo eso negrito lleva una alta cantidad de nitritos, nitratos y de agentes oxidantes que al final son deleterios para todo nuestro cuerpo y también para las neuronas de nuestro cerebro, y que está demostrado hoy por hoy que tienen mucho que ver con la incidencia y la exacerbación, es decir, el empeoramiento de los síntomas de esta enfermedad. Doctor, hablamos también que un exceso en consumo de salchichas, embutidos, chorizos,
contribuye mucho a poder desarrollar diferentes enfermedades, que en este caso también afectaría el Alzheimer. Por supuesto, es que todos estos alimentos ni siquiera deberían de estar en el súper. Todo lo que es embutidos, la salchicha, los jamones, las mortadelas, llevan tantos químicos que no solo están relacionados con el Alzheimer, sino que también están relacionados y absolutamente contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal. Es decir, a todos nos gustan las salchichas, los hot dogs, los jamones, pero el contenido de químicos, de preservantes, hace que estos alimentos realmente, yo a veces me pongo a meditar, a reflexionar y digo, quizás en unos 100 años nos van a ver a nosotros, van a ver hacia atrás la historia, van a decir, y pueden creer que mi bisabuelo comía salchichas. Son alimentos que ni siquiera deberían de estar a la disposición del público, pero hoy por hoy forman parte de nuestra alimentación normal. Entonces evitémoslo, pues lo menos que podemos hacer es evitar el consumo de todos los embutidos en general. Hablamos de evitar ese consumo excesivo, pero de vez en cuando la familia salvadoreña recuerda que una salchichita, un huevo y ahí se va. Es parte de nuestra cultura, pero no vengo del futuro, pero me imagino que en el futuro nos van a ver. Bueno, por comentarles la historia de la anestesia, las primeras anestesias, los médicos cirujanos de esa época le daban un golpe en la cabeza al paciente y esa era la anestesia. Y hoy que uno ve hacia atrás puede decir que eran unos bárbaros. Entonces, pero la sociedad va cambiando, vamos cambiando, informándonos, educando, buscando otras alternativas de una nutrición saludable, buscando estilos de vida. Siempre que yo hablo con mis pacientes, yo hago más énfasis en cambiar los estilos de vida que en buscar medicamentos, en hacer un poquito más de ejercicio que buscar la mejor insulina o los mejores medicamentos orales para bajar de peso, para controlar el colesterol. De hecho, pacientes con colesterol alto, la primera medida siempre va a ser dieta y ejercicio, y definitivamente los embutidos, pacientes con Alzheimer están contraindicados. Excelente, doctor. Vamos nuevamente a otra pausa comercial, no sin antes comentarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. No nos cambie, retornamos en breve. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por acompañarnos. En los bloques anteriores hemos revisado, analizado aspectos muy importantes sobre el Alzheimer. Es momento de conocer un poco más de la migraña, doctor. Tantos salvadoreños que sufren migraña. Sí, mire. Yo soy una. ¿En serio? Sí, sí. Ah, pues va a salir bien informada de este programa. Excelente. La migraña es una situación bien compleja. Migraña, jaqueca, dolor de cabeza, y tenemos que hacer una distinción antes de entrar en el tema de la migraña. Okay. Si usted toda la vida que recuerda, usted padece de dolor de cabeza, de siempre fuerte la intensidad, pastillita que nos falta. eso es una migraña. Pero si usted, y este es como un paréntesis, si usted ha sido sano toda su vida, si toda su vida ha sido sano y usted no suele padecer de dolores de cabeza, y de pronto empieza a tener dolores de cabeza y algún otro síntoma, tiene que prestar especial cuidado, porque muy frecuentemente confundimos tumores cerebrales con migrañas. Okay. Y al revés, muy frecuentemente los pacientes tienen
lo digo con todo el aprecio, una simple migraña, porque realmente no es simple. Usted que la ha padecido... Fuerte, horrible. No es simple, es incapacitante. No toleramos luz, no toleramos muchas cosas. Pero muchas veces usted tiene solo una migraña y vive con el miedo, la agonía, la angustia que quizás tiene un tumor cerebral. En conclusión... Y uno lo hace broma, fíjese, doctor. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Uno dice, tal vez un tumor tengo o algo. La característica que nos puede hacer el diagnóstico clínico es la aparición. Ok. Si usted desde que tenía 15 años usted padece de dolor de cabeza, lo más seguro es que tenga una migraña. Pero si usted de pronto tiene un dolor de cabeza que antes no tenía, tiene que buscar ayuda especializada para lograr determinar que no hay nada que comprometa la vida, porque sí es muy alta la frecuencia de pacientes que han andado rebotando de hospital en hospital por dolores de cabeza y al final venimos a darnos cuenta que era un tumor de cerebral que lo gritaba el paciente, pero que lamentablemente no se pudo diagnosticar a tiempo. Pero la migraña tiene sus características. Es un dolor de cabeza de fuerte intensidad, incapacitante. Okay. Esto es una situación que tiene que entender el paciente y la familia del paciente, los compañeros de trabajo del paciente, porque de pronto todos tenemos ese compañero y ahorita ¿qué está haciendo Juan? No está, ahí está sentado porque le duele la cabeza y no lo entendemos, pero si no es lo mismo un dolor de cabeza. Yo tuve un mal día, me puede doler la cabeza. Voy en el tráfico, había un demasiado calor, me puede doler la cabeza. Tengo fiebre porque tengo gripe o lo que sea, puedo tener como un síntoma dolor de cabeza. Pero la migraña es un dolor más fuerte, de fuerte intensidad y que tiene sus características clínicas. Por lo general, cuando le va a dar esta migraña, si usted dice, yo tengo unos dolores de cabeza, y sospecho que es migraña, tiene sus características y uno es que le avisa. ¿Y cómo le avisa? A la etapa de aviso le llamamos pródromos y hay ciertos síntomas que pueden aparecer antes, que tal vez usted ha tenido alguno de estos. Sí, claro que sí, empezamos con dolores leves. Exacto, y antes hay un aviso. Exacto. Puede tener visión borrosa, puede haber visión doble, puede haber incluso cambios en el estado de ánimo. Pasamos solo enojadas. Exacto. Usted puede sentir irritabilidad y de pronto se siente molesto, enojado y a los minutos le cae el dolor y ya no lo aguanta. De pronto usted siente ansiedad. Hay pacientes que sienten de pronto periodos de ansiedad. La ansiedad es que de pronto usted se está moviendo mucho, usted siente que le falta el aire, usted se siente que no está bien y quiere caminar, quiere salir corriendo. Es un episodio de ansiedad y puede ser un pródromo, un aviso. Puede haber depresión. Ansiedad en comer algo dulce también, doctor. La necesidad de comer algo. Y lo importante es que uno, que si usted identifica que si su dolor de cabeza viene precedido por estos síntomas, muy probablemente es una migraña. Y la migraña no la va a quitar ni con acetaminofén ni con ibuprofeno, sino que necesita una serie de tratamientos para la migraña. Y dos, que los medicamentos más eficaces para el control de los síntomas de la migraña los tiene que tomar cuando tiene este aviso. Ahí es el mejor momento donde usted puede frenar una crisis migrañosa. Cuando ya pasó este pródromo y le cae el dolor, ahí puede pasar, son crisis que pueden pasar hasta 72 horas con este dolor. Doctor, hay puntos muy importantes con base en mi experiencia que también son pequeños hábitos que debemos cambiar. En mi caso, cuando no he tomado mucha agua, como que se me expande más el dolor. Comer fruta siento que también ayuda. Prácticamente hablamos nuevamente de buenos hábitos alimenticios. Por supuesto. Y el estilo de vida saludable puede disminuir la incidencia de migrañas. Las migrañas son una situación que tiene dos causas a nivel de fisiopatología. Cuando los médicos hablamos de fisiopatología, hablamos de cómo funciona la enfermedad a nivel microscópico, qué desencadena, por qué, así como un niño,
¿Por qué me duele tanto la cabeza en una migraña? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocasiona este dolor? Y al final la fisiopatología tiene dos mecanismos. Uno, nuestras arterias cerebrales que van desde el cuello, las arterias carótidas internas, y que forman una serie de ramas de arterias en nuestra cabeza, se dilatan. Por eso las cefaleas les podemos clasificar y decir una cefalea de origen vascular. Como la arteria se dilata, es como que usted abra el grifo de la manguera al máximo y usted siente que cada latido le va a explotar literalmente la cabeza. Pero no solo es ese mecanismo, sino que también hoy por hoy sabemos que a nivel celular, a nivel microscópico, en nuestra neurona hay una serie de descargas eléctricas similares a lo que ocurre en una convulsión, que también están potencializando el dolor de una migraña. Pero todos estos mecanismos pueden empezar tan temprano como en la adolescencia, y todos estos mecanismos tienen mucha relación con nuestra mente, con nuestra salud mental. Por eso decían antes Hipócrates, mente sana en cuerpo sano. Entonces, sí, hay una predisposición genética. Llega el muchacho de 15 años a la consulta y ha tenido una serie de episodios de dolores de cabeza, y cuando le preguntamos, ¿alguien en la familia padece de migraña o de estos dolores de cabeza? Siempre hay un papá, mamá, abuela, hermanos, tíos. ¿O no es cierto? Claro que sí. Entonces hay una predisposición genética ligada a la herencia. A eso le llamamos factores no modificables. Usted no puede cambiar el hecho de que su gen ya viene programado a tener migraña. No puede cambiar ese gen que determina que usted va a ser diabético, hipertenso. Pero hay factores modificables en nuestro entorno. Y esta es una enfermedad que puede afectar muchos grupos etarios, pero es muy importante en los adolescentes. ¿Y cuánto adolescente no está bajo situaciones de estrés? Que de por sí la adolescencia es muy estresante, pero si no logramos controlar los factores modificables y explorar e identificar qué somete a estrés a los adolescentes, porque muchas veces los padres decimos, no, si mi hijo es ejemplar, no sale de la casa, y solo con los cascos ahí, eso no es salud mental. La vida normal de un adolescente es que salga, socialice, libere su estrés. La adolescencia es un torrente de hormonas que producen múltiples reacciones y tiene que explotar en algún lado. Si el niño pasa solo encerrado, solo en el videojuego, ¿cuánto? Le aseguro que quizás el 70% de nuestros adolescentes juega toda la noche y duermen el día. La inversión del ciclo vigilia-sueño hay que corregirla, y después ya con el gran dolor de cabeza al hospital, a la clínica. Ay, ¿por qué le duele la cabeza a mi hijo? ¿Y qué hizo en la noche? Toda la noche jugando. Muy bien. Estos niveles de estrés, no digamos las situaciones, si hay un divorcio, una separación, pleitos, etcétera, Suman más a estos problemas. son factores que tenemos que modificar antes de un tratamiento farmacológico para disminuir este padecimiento. Perfecto, doctor. Información que cura. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, recordándoles nuevamente a usted, amigo televidente, si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casa. Ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, en esta mañana hemos estado hablando aspectos importantes sobre Alzheimer, migraña, pero como lo mencionamos en un inicio, también vamos a tocar este importante tema de la viruela del mono, ya que en nuestro país ya está el segundo caso, doctor. Bueno, muy bien. Esta parte es bien importante porque como especialista en cuidados intensivos, puedo hacer un mensaje de que nos tranquilicemos todos, porque ayer estaba en la gasolinera y todo el mundo hablando de la viruela del mono y que ya iban a ir al súper otra vez a comprar todo el papel higiénico, y como especialista en cuidados intensivos le puedo decir que esta enfermedad no se acompaña a la fecha de una alta mortalidad, no se acompaña de un alto índice de hospitalización, es decir, no va a ser como COVID-19 que vamos a tener muchos hospitalizados, no se acompaña tampoco de muchos ingresos a cuidados intensivos y mucho menos de una vacunación masiva como fue necesario para COVID-19. ¿Por qué? Porque las características son que tienen menos transmisión, porque se necesita un contacto estrecho, un contacto cercano en el tiempo, un contacto físico, porque la letalidad es baja y porque ya tenemos claramente, gracias a todo lo que la información que tenemos, que incluso el Ministerio de Salud ha tenido a bien, todos los médicos ya tenemos información de cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo y qué hacer. Así que me voy a limitar básicamente a decirles qué medidas tiene que tomar usted para no contagiarse. Perfecto. Se va a contagiar a través de las secreciones de las lesiones dermatológicas, a través de las secreciones orales y respiratorias. Hablamos de nuestra saliva y de nuestras secreciones al toser. Entonces, la principal forma de contagio es el contacto estrecho con un paciente que tiene lesiones. Es decir, no es un virus que anda en el viento, que no viene como el COVID-19, ¿verdad? No es Nada así. que ver. No es así. Hoy por hoy no es que usted se va a hacer un bus y ahí lo va a adquirir. Hoy por hoy tiene que haber un nexo epidemiológico con una persona que ha tenido estas lesiones, es decir, que con un paciente que viene del exterior, que probablemente tuvo contacto con una persona que ha sido diagnosticada y que tiene las lesiones. Entonces, si usted ve una persona que tiene estas lesiones, no toque las lesiones, no lo abrace. Y las lesiones, como nos han explicado ahí el señor ministro en las fotos que publican, no es como se ve que va a tener el cuerpo lleno de ronchas, que puede ser un caso, pero el primer ya caso... en su máximo desarrollo, se podría decir. Exacto, eso es lo peor, pero lo más frecuente es que solo sean un grupo de 10 ronchitas por ahí en el cuerpo. Ha habido, por las razones que todavía se están investigando, una alta relación entre hombres que tienen relaciones con hombres, lo cual no quiere decir que sea una enfermedad de transmisión sexual ni de homosexuales, porque de hecho el primer caso aquí fue una mujer, pero hay un contacto íntimo durante la relación con las lesiones, que pueden haber lesiones en el glúteo, lesiones cerca del ano, lesiones cerca de los genitales, y que no y todo el resto del cuerpo sano. Entonces, si usted ve una situación de estas y ve lesiones, absténgase de tener contacto íntimo. Esa es la primera forma, no tocar las lesiones. La segunda forma, no tocar, si usted tiene un familiar, un amigo que tiene viruela del mono, los fomites. Fomites le llamamos a todo lo que el paciente toca. Por ejemplo, si yo tengo viruela del mono y pongo mis manos aquí y tengo aquí las vesículas, ahí dejé el virus en la silla, lo dejé en la mesa, en el vaso, lo cual con COVID no era así, aunque al inicio hubo desinformación, ¿verdad? Okay. Es decir, en COVID difícilmente usted se va a contagiar porque tocó una mesa. En COVID se contagia porque inhaló el virus cuando la otra persona tose o habla. En este no, usted deja el virus, y cuando usted toca las sábanas, la ropa, los objetos que el paciente tuvo contacto, se transmite.
Y finalmente use su mascarilla, porque también se transmite cuando hablamos, cuando respiramos, y por supuesto reforcemos nuestra higiene personal, nuestro lavado de manos con agua y jabón las veces que sea necesaria. Eso desde chiquito uno le decía antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño. Hoy le agregaría antes de subirse al bus, al bajarse, antes de tocar el dinero, etcétera. Reforzar nuestro lavado de manos con agua y jabón y alcohol 70, y como ciudadanos ser responsables, y si tiene lesiones, repórtese al 132, extensión 4, donde un médico le va a orientar para determinar si usted tiene viruela del mono y saber qué más que hacer, porque no toda lesión es viruela del mono, porque ahí ahorita a la gente le vale una roncha, y a mí me salieron una roncha, pensaría que es viruela del mono, pero no, puede ser varicela, puede ser herpes, puede ser alergia, puede ser hongo, puede ser que lo mordió la ciguanaba, pero eso lo vamos a ayudar a determinar los médicos. Confíe en sus médicos, no tenga miedo. Usted ha visto, se ha guardado la privacidad de las personas. La gente queremos saber más, ¿verdad? Que quién es, que dónde está. No, la privacidad de las personas se debe guardar, se debe respetar, y usted tenga la plena confianza de que si tiene síntomas se le va a dar su tratamiento adecuado y se va a guardar su privacidad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, compartir con nosotros esa información tan importante, tan valiosa. Ha sido un gusto. Que tengan un bonito día todos, y espero que esta información, y estoy seguro, les va a servir de mucho. Excelente. Y de esta manera nos despedimos, amigos televidentes. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.